Bien, bienvenidos queridos estudiantes a nuestra videoclase virtual de historia. El día de hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante, al igual que los anteriores. En este caso vamos a hablar acerca de las rebeliones indígenas, ¿no? Para ello vamos a recordar también un poco acerca de lo que fueron las reformas borbónicas, ¿no? Estos cambios realizados por la dinastía de los Borbones. Bien, para ello vamos a tener en cuenta justamente qué cambios iban a realizar o qué rebelión eh, se iba a suscitar en lo que en ese entonces era parte todavía, ¿no? Digamos, de las periferias del virreinato del Perú, es decir, de los límites del virreinato del Perú, como un sector o territorio que ya no le brindaba mucha importancia a los españoles, va a tener un suceso, pues sí, importante, ¿no? Entonces, vamos a conocer por qué. Primero, las rebeliones indígenas nos dice lo siguiente, ¿no? Esa coyuntura rebelde se inicia principalmente en la octava década del siglo XVIII, es decir, cuando ya se habían producido los cambios de las reformas borbónicas. Sabemos que estos cambios que querían o que tenían como objetivo mejorar a, a la corona española como tal, tuvo que aterrizar muchas de sus decisiones aquí en Perú. Al hacer ello, justamente iba a causar mucho rechazo, ¿no? Mucha, digamos, disgustación, ¿no? Por parte de los indígenas. Esto va a generar justamente una coyuntura rebelde. Y en ese año estallaron dos rebeliones importantes. Una de estas rebeliones va a ser de revueltas más extensas, tanto en territorio y también en tiempo. Fue la conocida rebelión de Juan Santos Atahualpa. Entonces, vamos a conocer esta rebelión, ¿no? Juan Santos Atahualpa. Primero vamos a conocer a nuestro personaje principal del día de hoy. Él llegó desde Huanta y se internó en la selva central, en Chanchamayo principalmente, o en primer lugar. ¿Por qué razón o por qué motivo? Pues porque estaba huyendo de la justicia colonial, es decir, de los españoles. En mayo de 1742 tuvo una entrevista con el cacique Santabangori. Luego de esta entrevista obtuvo los resultados de lograr adherir, es decir, de unir a numerosas naciones del Gran Pajonal a sus fuerzas, ¿no? Es decir, en este caso vamos a notar que Juan Santos Atahualpa ya estaba respaldado por diferentes naciones. El Gran Pajonal era justamente esta zona amazónica que contaba con bastante vegetación, no es por ello el nombre de Pajonal. Ahora, especialmente de los Shashanin canadienses, ¿no? Tuvo apoyo. Bien, ahora, se proclamó Apuinca. ¿Y por qué? Porque digamos que va a ser considerado descendiente de Atahualpa. Entonces, a partir de ahí se proclama Juan Santos Atahualpa y por lo tanto también va a proclamar que su lucha va a ser para liberar a los indios de la opresión española, ¿no? Entonces, muchos al unirse van a empezar a creer justamente en el posible cambio que iba a tener esta rebelión. Entonces, pasamos a conocer algunos factores, por así decirlo, que ya tenía esta rebelión, ¿no? Esta rebelión de Juan Santos Atahualpa se va a dar entre 1742 y 1756, es decir, un periodo de 14 años aproximadamente, ¿no? En estos 14 años vamos a ver cómo los franciscanos pues
intentan convertir las almas de los indígenas, vamos a ver cómo intentaron colonizar y cómo a causa de esto también se generan epidemias. Vamos a conocer también los factores de la rebelión, luego la guerra de guerrillas, por consiguiente, a los franciscanos después de la rebelión, ¿no? El significado histórico que tuvo esta rebelión y el fin de la rebelión como tal. Bien, entonces pasaremos así a hablar del primer punto. En este caso, vamos a hablar acerca de lo que fueron los franciscanos y la conversión de almas, ¿no? Aquí nos dice que se desarrolló una insurrección, es decir, una sublevación, una rebelión, bajo territorio controlado por los franciscanos, exactamente en el Gran Pajonal. Los franciscanos tenían como objetivo evangelizar a los indígenas. De esta manera, digamos que era su proceso de colonización, ¿no? Y por lo tanto iban a hacer que los indígenas vivieran pues en reducciones, ¿no? Pueblos. Entonces, las tribus como los shipibos, conibos y amueyas y campas, es decir, los ayánicas, estaban siendo adoctrinados por los franciscanos, ¿no? ¿Y por qué adoctrinados o en qué? En lo que era el cristianismo. Ellos querían cristianizarlos y de esta manera empadronarlos como tributarios y mitayos. Pero bien, vamos a ver entonces la colonización y epidemias. La colonización ya evangelizada de los indígenas, pese a estar ya evangelizada, mostró rechazo a los franciscanos y entre 1709 y 1737 nos dice que sucedieron epidemias como viruela y sarampión. Entonces ya teníamos las epidemias y el trabajo obligado que ocasionó la resistencia del indígena, ¿no? De los indios. ¿Por qué? Porque consideraban que las epidemias habían sido traídas por los franciscanos y el trabajo obligado u obligatorio no era algo que ellos pues se sentían, digamos, felices, ¿no? Contentos de realizar. ¿Por qué? Porque en ese entonces los indígenas que vivían pues en la zona amazónica o el Gran Pajonal tenían una vida más seminómada, porque se dedicaban a la pesca, ¿no? Se dedicaban a recolectar y luego van a pasar a parte de la agricultura, pero no estaban acostumbrados exactamente a vivir en reducciones, es decir, en pueblos donde los franciscanos los reunieran ahí para que simplemente vivieran en pueblos como tal, ¿no? Ellos estaban más acostumbrados o estaban acostumbrados a vivir más en conexión con la propia naturaleza, ¿no? Entonces vamos a ver ese rechazo a esta nueva forma de vida. Y como factores de la rebelión, nos dice que la moderna historiografía coincide en tres factores. El primero es la disputa por el Cerro de la Sal, lo que hoy en día es la Merced. También el rechazo al modelo evangelizador. Ya hemos hablado que cómo era este modelo, ¿no? De buscar reunirlos en pueblos o reducciones, el trabajo obligatorio. Pero luego vamos a tener un factor más de la rebelión, que va a ser la esperanza mesiánica, es decir, la llegada de Juan Santos a Atahualpa. Por lo tanto la disputa del Cerro de la Sal, el rechazo de no querer ser evangelizados y la esperanza de que iban a tener un Salvador, ¿no? Proclamado Juan Santos Atahualpa, va a ocasionar fa factores, ¿no? O van a ser estos los factores para una rebelión, ¿no? Entonces, como la cosa estaba ya siendo más agudizada, es decir, estaba yendo mucho más serio, ¿no? En un territorio que para los españoles no tenía en ese entonces mucha relevancia, porque era en las periferias, es decir, en los bordes de lo que consideraban el virreinato del Perú, ¿no?
Pero bien, a pesar de ello, el virrey en 1746, en 1746, el virrey conde de Superunda ordenó mandar tropas desde Tarma hasta la selva central y de esta manera pues vamos a dar paso a la guerra de guerrillas, ¿no? Aquí nos dice que la estrategia militar de Juan Santos Atahualpa fueron los ataques sorpresivos, es decir, parte de la experiencia o del conocimiento previo acerca de los españoles era, pues, que eran, digamos, ya un cierto número, el gran poderío que obtenían para poder seguir expandiendo sus territorios o para poder luchar contra otros rivales. Entonces, algo tal vez que no tomaron en cuenta los españoles fue el territorio a donde estaban adentrándose. De esta manera, los ataques sorpresivos llegaron en gran parte a repeler, ¿no?, a lo que era el poderío militar español. Ahora, los ejércitos que fueron hasta cierto punto no pudieron contra ellos. Los fuertes que decidieron construir ahí para que de esta manera tratar de, digamos, delimitar, ¿no?, el espacio de, de, esta, de este grupo indígena que se había rebelado, pues también fracasó, porque los fuertes fueron destruidos, al igual que las entradas españolas, ¿no? Fueron destruidos y derrotados, por lo cual esto daba una esperanza muy grande a los que eran parte de esta rebelión, ¿no? Pero posteriormente la rebelión se apagó. Lo único que se sabe es que Juan Santos Atahualpa no fue derrotado, pero no se supo más porque no volvió, digamos, a aparecer como tal, ¿no? Los franciscanos, después de la rebelión, nos dice que los franciscanos, a pesar de lo ocurrido y a pesar de no ver nuevamente una rebelión o un ataque por parte de Juan Santos de Atahualpa, estaban igual dispuestos, o mejor dicho, no estaban dispuestos a perder sus reducciones, a perder los pueblos que ya ellos hasta cierto punto habían evangelizado, habían construido, ¿no? Por lo cual van a recuperar el Alto Cayali. Y en 1813 fundaron el pueblo de San Luis, de Charasmaná, en el río Pisqui. Y este pueblo estuvo conformado sobre todo por 300 familias chipío, ¿no? Pero bien, vamos a notar que a pesar de que es un gran número de familias, hay un significado histórico que siguieron prevaleciendo o que siguieron pues dándole vida, ¿no? Ya que a pesar de que los franciscanos habían logrado asentar su pueblo, los indígenas consideraban que la liberación del pueblo nativo durante ese tiempo tuvo mucho valor, tuvo mucho significado, ¿no? Pese a que su rebelión fue polémica, ya que por un lado hay historiadores que dicen que fue un personaje cuestionado y por otro lado fue un héroe, ¿no?, que va a buscar o va a ser uno de los primeros portavoces, o bueno, tal vez no sería el término adecuado, uno de los primeros personajes en dar el grito de independencia en la parte amazónica, ¿no? Entonces, nos dice que tanto la rebelión de Juan Santos Atahualpa como la de José Gabriel Condorcanqui fueron fenómenos emblemáticos del siglo XVIII. En este caso, estamos viendo tan solo la rebelión de Juan Santos Atahualpa y vemos que su significado histórico es muy grande, ¿no? Por lograr la liberación de la población nativa. Así haya sido durante un tiempo. Bien, y pues por lo tanto, pese a mantener en vida este significado, los franciscanos también tuvieron que construir fuertes para que de esta manera no, digamos, busquen rebelarse o sublevarse nuevamente, ¿no? Pero bien, el fin de la rebelión llega cuando políticamente la rebelión, digamos, se considera como exitosa, ¿no? A pesar de que un grupo de historiadores
sostiene que fracasó ya que no llegó a unir parte de las zonas andinas o ejércitos andinos con ejércitos amazónicos, pues no fue tanto considerado así, ya que el objetivo que se logró, por otro lado, fue crear una zona geográfica, política y económica libre del control estatal español, libre de la corona española. Y esto sí es meritorio reconocer como una gran rebelión, ¿no? Sabemos que gran parte del territorio del virreinato del Perú no solo era ocupado por los españoles, sino también que era gobernado por ellos. Y que tengas un sector el cual no sea controlado por la corona española iba a ser un gran logro o un gran paso. En este caso, para futuras rebeliones, ¿no? Iba a ser hasta, ¿por qué no?, de inspiración. Bien, entonces pasamos a las actividades. Aquí vamos a pasar a verificar el aprendizaje. Vamos a ver la número 1. Nos dice, la Fuerza Armada, dirigida por Juan Santos Atahualpa, de 1742 a 1752-56, contra los españoles, fue conformada por aborígenes del Gran Pajonal. En este caso, ¿cuál va a ser la respuesta de la letra D, ¿no? Por aborígenes tanto del Perené y del Cerro de la Sal, ¿ok? Acá entonces es donde se va a constituir mucho más las Fuerzas Armadas de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Es más, le coloco parte de lo que hoy en día sería el territorio, ¿no? Tanto la Merced y Perené, acá muy cerca. Y este territorio en sí va a ser considerado como el Gran Pajonal, ¿no? Y bien, número 2, el líder que se sublevó en el Gran Pajonal en 1742, consiguiendo la adhesión, es decir, la unión de las tribus selváticas en Huánuco, Tarma y Junín, fue justamente, claro, ¿no? Va a ser Juan Santos Atahualpa, ¿ok? La letra E. Está muy claro eso, ojo, así que tengámoslo muy en cuenta. Pasamos a la número 3. Durante el gobierno de qué virrey se sublevó Juan Santos Atahualpa, ¿ok? Aquí debemos tener muy claro que le mencioné una parte de la guerra de guerrillas que el virrey conde de Superunda en el año 1742 aproximadamente, perdón, 1745, envió tropas, ¿no? ¿Desde dónde? Desde Tarma hasta la selva central. Y ese virrey conde de Superunda va a ser justamente José Antonio Manso de Velasco. Es una opción que no aparece ahí. Algunos dirán que José Antonio de Mendoza, pero no. Uno, porque es en otra fecha diferente, y dos, porque el gobierno, ¿no? O el virreinado, en este caso, duró entre 1745 a 1761. Así es. Bien. Ahora, pasamos a la número 4. El conde de Superunda fue el virrey. ¿Ya? ¿Ok? Fue el virrey. Así es, virrey. ¿Ok? Acá justamente acá arriba lo menciono, el virrey José Antonio Manso de Velasco, ¿no? Va a ser quien se enfrenta a la rebelión de la Selva Central. Bien, y por último tenemos la pregunta número 5. Una de las primeras y más importantes rebeliones indígenas surgidas en el Gran Pajonal o Ceja de Selva de Junín fue liderada en el siglo XVIII ¿por quién? Por Juan Santos Atahualpa, ¿no? Que se va a proclamar justamente descendiente de Atahualpa. Y de esta manera va a fortalecer la creencia en que se iba a lograr una rebelión. Y hasta cierto punto fue así. Tal vez no fue de inmediato, pero pudo lograr demostrar que una rebelión, tal vez organizada, ¿no? Con mucha fuerza, iba
a lograr sobre todo que pues hubiera cambios, ¿no? Cambios que atemorizaran a la corona española o a los españoles aquí en el virreinato del Perú. Bien, entonces son fortalezas a resaltar y que hasta hoy en día se mencionan y por la cual vamos a considerar que esta rebelión de Juan Santos Atahualpa va a ser una rebelión muy resaltante, muy importante y que posiblemente también marcó un antes y un después en el virreinato del Perú. Bien, entonces esto ha sido todo y nos vemos en una próxima videoclase. Hasta luego.